Bueno, Daniela, vamos terminando el episodio número 67 de Proyecto Chachalaca. ¿Qué te pareció esta experiencia a ti? Bastante chachalaca, la verdad. Sí, es correcto. No sabía qué significado tenía chachalaca. La verdad que ha sido interesante. Hablamos bastante y me encantó que se pudieron abordar muchos temas. Es una plática muy amena, muy interesante porque no es algo tan formal. Así como que te acondicionan qué decir y qué hablar, ¿no? Correcto. Me encanta esa libertad de expresión que hay acá. Ok. Gracias. Bueno, Ha sido bienvenida Daniela. La interesante. verdad es que ha sido una experiencia muy bonita sobre tu trabajo y sobre tu interpretación de la fotografía como el arte y también estas valoraciones sobre las nuevas tendencias que existen, sobre redes sociales, sobre inteligencia artificial dentro de la fotografía y bueno, tu experiencia personal que ha sido muy emocionante. Así que Daniela, te agradecemos mucho tu participación y bueno, nada, a quien nos escucha esperamos que disfrute mucho este episodio. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 67. Nos encontramos con Daniela Lozano. Este episodio es titulado A través del lente. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Todo muy bien. Excelente. Ella es de Honduras, ¿verdad? ¿Originaria de? Sí, de Tegucigalpa. De Tegus. Ok, ok. Bueno, mira, vamos a comenzar. Este es el primer episodio del año. Decime, ¿qué tal estuvo tu año 2023? Estuvo genial, un año muy exitoso, muchas experiencias, interesante, con mucho estrés, pero la verdad necesario. A Claro. veces es necesario tener esos días en los que tenés tanto trabajo porque te das cuenta que estás produciendo y estás en algo. Entonces, Ok. fue un año interesante, Ok. como muchos. ¿Y qué tal el 2024? ¿Qué perfila? La verdad, tengo muchos proyectos, pero este año 2024 tengo un proyecto que voy a trabajar. Todavía no tengo fechas de exhibición, pero sí tengo la propuesta de un proyecto para exhibirlo este año. Ok. Y bueno, creo que hay muchas cosas que hacer siempre, como todo artista siempre está creando, pero a veces no se ve eso, ¿no? Sino que trabajamos en silencio, casi Ok. nadie lo nota, pero ahí estamos. Ok, no siempre vemos a los artistas cuando por fin ya salen a presentar y salen bien vestidos, elegantes, y no los vemos en taller así llenos de pintura. Claro, sí, igual en la fotografía, pues son proyectos que se trabajan no así como tan deprisa, siempre hay como momentos. A mí me gusta mucho tomarme el tiempo porque pienso que los proyectos se deben de trabajar y darles el tiempo necesario hasta que ya estén listos y digamos ya se puede publicar, ya se puede exhibir, porque no soy de los artistas que piensa de que un proyecto debe ser muy rápido, ¿no? O sea, trabajarse y luego exhibirse, no. O sea, si el proyecto te lleva 2 o 3 años, no importa. O sea, para mí es importante que el artista pueda darse esos tiempos, Ok. que pueda tener esos tiempos de reflexión también y que en el proceso a veces nosotros nos damos cuenta que hay que repetir o hay que cambiar cosas, entonces es necesario y también ser conscientes. Ok. Vamos a ir conociendo un poco de Daniela y su producción artística dentro de la fotografía, pero vamos a comenzar con esta pregunta que es la de rigor. ¿Quién es Daniela Lozano? Bueno, Daniela Lozano es una chica que tiene 27 años y que empezó la fotografía, se graduó en el 2015 de Bellas Artes en Honduras y luego de eso se dio cuenta que en ese proceso de graduarse, saliendo de la escuela, se dio cuenta que lo que a ella le interesaba era la fotografía y que quería enfocarse en temas sociales, críticos, que hablen de la realidad del país, que cuestionen, que hayan reflexiones, que puedan transmitir muchas cosas y que pueda crear impactos y pueda tocar el alma en las personas. Porque pienso que el arte, claro, de eso se trata, ¿no? De que si haces algo, no lo haces con el hecho de pensar de que debe ser algo que, claro, o sea, te tiene que interesar y te tiene que gustar a vos y te tiene que apasionar mucho. Y lo otro es que es esa pasión que vos le metes a lo que haces, se siente. La gente lo nota, la gente puede sentir eso.
esa conexión que vos tenés con lo que haces y esa pasión que es algo constante, ¿no? En el trabajo y se ve. Entonces se ve ese reflejo, ¿no? Entonces la gente puede sentirlo también. Entonces a mí me interesa mucho el hecho de que cuando se crea, se trabajan en los proyectos, se toma una fotografía, en mi caso. La verdad, cuando lo hago, cuando estoy en eso, para mí es ese reflejo de mi ser, de lo que soy yo, de lo que quiero, de lo que yo quiero hablar, de mi sensibilidad, de lo que a mí me toca. He abordado muchos temas en mis proyectos, por lo general temas sociales, de fotografías documentales, registros así también en protestas, temas políticos he abordado también, que para mí es importante que nuestra sociedad se dé cuenta de esas realidades que a veces nosotros ignoramos y evadimos, no porque querramos, sino porque nuestro mismo entorno y nuestra vida es tan acelerada que a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando, porque estamos concentrados en algo específicamente y no tenemos como esa oportunidad de detenernos, de reflexionar, de pensar, de ver, de observar. Entonces la fotografía te permite eso, poder registrar y dejar memoria de esos momentos que vos no los viste o los viste y los dejaste pasar por estar concentrado en otras cosas, pero que esos momentos, al momento de verlos y darte cuenta de que está pasando eso o pasó eso en algún momento y te puede decir algo, te puede transmitir algo y entonces te toca y te sensibiliza. Entonces ya tu mundo puede cambiar en ese momento, tu realidad. Ok. Daniela entonces es una fotógrafa muy apasionada, a la que le gusta expresarse a través de su obra. A ella misma se expresa a través de su obra. Sí, yo eso pienso, que el artista debe de dejar su alma en lo que hace. Ok, mira, qué interesante. Entregar el alma. Correcto. Con lo que hacemos. Muy bien. Porque es necesario, o sea, no necesario por el hecho de que tiene que ser así. No es que tiene que ser así, sino que debe de sentirse. No es una obligación de que el artista tenga que reflejar su ser en la obra, ¿no? Que puede ser una persona diferente y lo que presenta es otra cosa, ¿no? Okay. O sea, puede ser una persona muy fría, pero lo que está haciendo es algo diferente, ¿no? Comprendo. No hay una conexión entre la personalidad de él y la obra. ¿Tú sí tienes eso con sí, tu obra? Yo sí. Yo sí, y me encanta que sea así porque se siente esa sensibilidad. Ok. Sí. ¿Cómo comenzaste en este mundo de la fotografía? ¿Fue en Bellas Artes o antes, cuando estabas pequeña, tenías alguna inquietud con respecto a la fotografía? Fíjate que siempre fue la inquietud en el dibujo. De hecho, por eso es que yo entro a Bellas Artes. Mi papá se dio cuenta de que yo tenía mucho interés en el dibujo, en las artes en general. O sea, la música siempre me gustó mucho, pero yo pasaba dibujando. Y mi papá se dio cuenta que yo tenía como esa habilidad y un día me dijo, Daniela, veo que a vos te gusta mucho dibujar, y me pasaba comprando cuadernos, libros, así. Me gustaba también observar y ver los libros que habían en mi casa. Me gustaba ver en unas enciclopedias. Entonces yo lo que hacía era como replicar, dibujar, o sea, lo que miraba en los libros. Hacía así como, voy a dibujar esto que está aquí. Entonces siempre como que tuve un interés, ¿no? Por el dibujo, por observar. La fotografía surge ya cuando estoy en Bellas Artes. Okay. Cuando ya estoy estudiando y llevo una clase de foto, que esa clase de fotografía fue como muy, obviamente muy básica, porque los intereses eran enseñar cómo crear un bodegón, tomarle la fotos técnica, a un bodegón. La técnica te enseñó. Sí, la técnica, que para mí está muy bien. Bellas Artes tiene ese enfoque de enseñar al estudiante cómo manejar las técnicas, pero es necesario para mí, para un artista, que el artista pueda salirse de lo tradicional, o sea, de que te enseñan la técnica, pero vos podés romperla si la manejas. Okay. Entonces, si vos manejas una técnica, podés romper eso. Romperlo en el sentido de que manejas la técnica, pero darle un giro a ese toque que vos le vas a dar como artista, ¿no? O sea, si es una fotografía de un bodegón, ¿qué me va a transmitir ese bodegón? Uh-huh. O
sea, no quiero solo ver el bodegón, quiero que me diga algo. Porque ver el bodegón, pues lo puedo ver en cualquier lugar, pero que me transmita algo, el concepto que tiene esa obra, o sea, qué quiere decirme el artista con ese bodegón. No solo es un simple bodegón. Claro. Entonces, ese es el toque que le da al artista, o sea, el alma, esa magia, o sea, le da un giro, o sea, le da vida, porque por solo ver el bodegón, pues, Claro. no dice nada, ¿no? Claro. Entonces, a mí eso me encantó del hecho de aprender esto, pero luego la maestra que nos daba la clase nos saca a Mapala, que es una playa que está en la zona sur del país, y cuando vamos allá, me gusta mucho el paisaje de la playa, las lanchitas, todo lo que sucede en este lugar, el pueblo, pero a mí me interesa no tomar fotos del paisaje. Me gusta el paisaje, pero no es mi interés principal, porque yo quiero tomarle fotos a otras cosas que como te decía, me transmitan algo especial. Entonces yo empecé a tomar fotos alrededor, me interesaban mucho las texturas, los colores, y me enfocaba mucho en eso porque siempre me ha gustado las texturas, esos colores pálidos, esos colores y esos edificios así abandonados, la historia, siempre me ha gustado mucho la historia, y bueno, la fotografía está ahí siempre. Claro. Esos registros que se quedan para siempre, eternos. Entonces ver esos lugares que para mí es como, aquí en algún momento, por ejemplo, ahí en la playa había un casino. Ese casino en su época tuvo su auge, fue muy, muy habitado por muchas personas, ¿no? Fue interesante visitarlo. Bueno, en esa época no estuve, pero queda registro pero fotográfico. queda registro fotográfico, y me encanta porque la fotografía tiene ese valor de guardar esos registros, esa memoria histórica, de poder ver esos lugares en diferentes épocas, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho esto, y luego cuando voy caminando me encuentro a un niño que está sacando su cabecita por la puerta y está asomándose, y así como una mirada muy tímida. A mí me llamó mucho la atención porque encontrarme así, ¿verdad? Yo con mi cámara, andaba una camarita digital muy pequeña cuando empezaba. Entonces, él muy curioso viendo la cámara, porque no era una costumbre de él, ¿verdad? Ver a alguien ahí con una cámara, con un aparato que él no sabía qué era. Entonces, me pareció muy, muy interesante y verle su rostro con curiosidad, como de querer saber qué ando haciendo. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, y tomo la fotografía. Cuando él está asomando su cabecita, él no se daba cuenta, ¿verdad?, qué estaba haciendo yo, pero estoy agachada y tratando de platicar con él, porque a mí siempre me gusta hacer esa conexión con las personas, no solo llegar y tomar la foto, sino preguntar su nombre, cómo está, qué tal, pero el niño muy tímido, claro, no quería hablar. Entonces pude tomar la fotografía, y para mí fue ese momento en el que yo dije, me encanta la foto. Okay. Aquí esto es lo que a mí me interesa, porque me di cuenta que habían tantas cosas ahí en ese momento, o sea, ese momento capturado, que luego esa foto la pude enmarcar y llevársela a los papás el día que yo exhibí esa foto, porque hicimos una exposición en la playa, y llegó la mamá del niño. Yo, sin darme cuenta, llegó con un niño y se miró ahí el niño, y la señora me dijo, ay, esa foto es de mi hijo. Entonces yo le dije, se la regalo, se la puede llevar. Okay. Y entonces a mí me gustó mucho, porque esa experiencia fue muy linda, el hecho de poder conectar con la gente y vivir un momento tan sensible también. Entonces a mí la fotografía me empezó a apasionar desde ese momento, desde que viví esa experiencia, y pues desde ahí dije, bueno, esto es lo mío y voy a seguir. Empecé a trabajar en proyectos, y así fueron surgiendo en el camino otros intereses, otros temas, no solo el tema con enfoque social, ¿no?, documental, sino que también, sí, documental siempre siguiendo la línea, pero también enfocándome en objetos, texturas, y siempre algo que me transmitiera algo, ¿no? Entonces, los objetos, que fue el primer proyecto que realicé así formalmente, mi primera exposición, Contraluz de la Materia, en el 2018,
este fue un proyecto que me encantó por el hecho de poder encontrarme ese tipo de objetos que me transmitieran algo más allá de ser el simple objeto, sino darle vida a eso, convertirlo en una obra, ¿no? Me voy a meter a un junker donde hay chatarras y en esas chatarras encuentro magia, encuentro algo diferente que no solo es el simple ring que está ahí puesto, ¿no? Sino que hay muchas cosas que se pueden encontrar con una mirada, ¿verdad?, del mundo diferente. O sea, ver ese junker con otra mirada, pero artística, ¿no? O sea, darle un giro a que no es el simple objeto que está ahí, sino que la materia, pero que la materia que te dan, que está en esos objetos, tienen un color, tienen una luz, tienen vida, ¿no? Cuando ya los pasas a un plano fotográfico y los mostras como una obra de arte, o sea, en sí, los objetos dan otro sentido al poderlos ver desde este punto, ¿no? Entonces, cuando ya exhibí estas fotos, a mí me pareció muy interesante la búsqueda de poder estar en estos espacios que para mí son espacios donde hay mucha magia y encontrarlos, o sea, son lugares que para mucha gente es como, ¿quién se va a meter a un junker a tomar fotos? Sí, claro. Lugar sucio, lleno de grasa, maloliente, cualquier cosa. Sí, entonces para mí es como, no, el artista tiene mucho material. Claro. El artista, en Honduras, para mí es un lugar que muchas personas pueden decir, este país es horrible, hay muchos problemas, pasan muchas cosas, hay aquí, hay allá, o sea, podemos quejarnos mucho. Pero el artista, en mi caso, soy una persona que soy muy abierta y me encanta poder, me encanta vivir donde vivo, ¿no? Ser de Honduras, ser hondureña, porque el país tiene tanto material que hay mucha gente, como te digo, se queja de que vivimos aquí en una sociedad, en un basurero, en tantos problemas políticos, sociales, tantas cosas que hay, pero para mí son oportunidades. Claro, hay mucho material, hay oportunidad para crear, o sea, para el artista, para mí es como, wow, aquí hay de tanto que hablar, o sea, es interminable la cantidad de temas y temas que te dan, o sea, la misma realidad te va dando eso. Sí, entonces, mira, yo creo que también hay que decirlo, ¿verdad? Para que no se malentienda. No es que uno desea que las cosas sigan así, claro, sino que es que desde el aspecto del artista hay discursos, hay diálogos que se pueden extraer de cualquier lado. Claro, sí, o sea, sí, me encantaría que la realidad de mi país fuera otra, pero no es esa. Entonces, nuestro trabajo como artista es hablar de eso, de lo que se evade también, que a veces esos problemas, porque no queremos saber, los evadimos y los ignoramos, pero el artista le da un giro a eso. Okay. De eso de tan duro y tan difícil que se vive, nosotros le damos un giro diferente, ¿no? O sea, verlo con otra mirada, sensibilizar también como esa frialdad que a veces mucha gente tiene y también es eso que se siente, ¿verdad? En las personas que es también propio del mismo, de lo que se vive, ¿no? Sí. Y mira que la fotografía, que también es una cosa que habría que decir, para muchas personas no es considerado como una especie de arte. Y es que, ya lo decía Susan Sontag en un ensayo, un libro que tiene ensayos que se llama Sobre la fotografía, que habla precisamente de que como hoy se industrializó la cámara, antes la cámara era una cosa un poco más difícil en el aspecto de maniobrar. Porque había que revelar, que no se podía ver el producto que uno había tomado en fotografía, que había que saber controlar los niveles, que eso de automático no existía. Ajá, claro. Y cuando llega la fotografía digital, todo cambia. Puedes ver la fotografía al instante, la calidad, puedes acercarte, puedes probar 1000 cosas diferentes. Entonces, de pronto, para muchos esto fue como quitarle a la fotografía ese mote de dificultad que se cree que con respecto a la dificultad y la producción artística debe de haber cierto sufrimiento en el proceso artístico para que sea válido el arte. Pero aquí me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo ves ese discurso social sobre la fotografía, no un elemento artístico tan válido como el cuadro y la escultura, sino que es así como una forma de expresión, pero yo puedo tomar fotografías, pues? Sí, la verdad que es interesante porque yo siempre he cuestionado eso, de cuál es el lugar que ocupa la fotografía en la sociedad.
Bueno, en este caso, pues hablo de Honduras. ¿Cuál es el lugar que se le ha dado a la foto actualmente y años atrás, ¿no? Y cómo está ahora. Para mí es increíble, ¿no? El hecho de saber que, claro, la pintura, la escultura tienen su lugar y siempre lo han tenido. Toda esa, en muchas áreas, en el arte, o sea, más en la pintura, ¿no? Que ha sido algo muy tradicional en nuestra sociedad, o sea, que es lo que se ha venido trabajando de décadas. Para mí me parece interesante de cómo, o sea, la gente, claro, y es entendible, ¿no? Cómo la gente le da ese valor y le da un valor aún más alto que a la foto. ¿Y por qué pasa esto? Porque la gente ve que en la pintura está en un lienzo, está en un soporte, está pintada con óleo, con acrílico, es un proceso que se ha llevado unas semanas pintando el artista, pero eso no significa que la fotografía no sea arte, ¿no? Porque la fotografía también tiene un trabajo. O sea, por el hecho de que yo disparé, en un segundo saqué la foto y ya dije, esta es la foto. Pero, ¿qué hay atrás de eso? La gente a veces ignora esa realidad, ¿no? De lo que pasa el fotógrafo para llegar a ese momento. A veces esos momentos efímeros que nosotros sacamos en una foto, que son momentos que solo duran un segundo, ¿no? Un instante. Entonces, la fotografía, el instante en el que se tomó esa foto, que esa foto puede marcar la historia en algún momento. Claro que sí. Entonces, Casos como, por ejemplo, la fotografía de la niña del Napalm en el Vietnam, correcto. Sí, entonces imagínate que entonces la fotografía siempre ha tenido un lugar importante. O sea, siempre lo ha tenido, lo que pasa es que la gente no se lo ha dado por el hecho de que está en papel. O sea, ellos dicen, no, es que papeles, no hay un trabajo como lo que hizo el pintor, que se llevó semanas, pero en la fotografía hay una historia, hay un concepto. O sea, el fotógrafo, pues en mi caso yo soy una persona que pienso mucho mis proyectos, los escribo, y es un proceso de pensar, de reflexionar, para llegar a ese punto, no lo llego en un instante. Para llegar a ese proyecto, o sea, no es así como, ya, o sea, esta es mi idea y esto es lo que voy a hacer, sino que a veces los proyectos pueden tardar mucho tiempo, bueno, como el último proyecto que exhibí, 5 años trabajándolo. Entonces, para mí la fotografía sí tiene un valor, porque ¿qué pasaría si esos registros, bueno, la historia que conocemos, la historia que existe en general a un nivel universal en diferentes países, bueno, la historia de tantas cosas que han sucedido en el mundo, no la sabríamos si no existieran estos registros fotográficos? Claro. Entonces, para mí la fotografía tiene un valor importante porque, como te decía antes, que es un registro que guarda la memoria histórica de lo que ha sucedido, ¿no? De los acontecimientos importantes que si no existieran no sabríamos qué sucedió en esa época, qué está pasando también en la actualidad, cuáles son los intereses. Entonces, para mí el valor está en ese concepto también, en la fuerza que tienen las fotos al transmitir algo, ¿no? O sea, lo que refleja esa realidad que a veces no la vemos y la podemos ver a través del lente del fotógrafo, o sea, a través de lo que está pensando el fotógrafo, cuáles son sus intereses, el enfoque que tiene, ¿no? Entonces, cómo eso también puede cambiar realidades y que a través de la fotografía podamos darnos cuenta de tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de las crucitas, que para mí fue muy importante. El proyecto de las crucitas habla de esa realidad que vive la comunidad, pero a mí me interesaba registrar esa realidad no por el hecho de que vean no solo la comunidad como tal, sino vean ese registro, ¿no? de lo que sucede en la comunidad. También los problemas que se dan en este lugar, que para mí siempre tuvo un enfoque no solo mostrar esto, sino ayudar a la comunidad. Siempre he sido como una persona muy sensible en este aspecto de que la fotografía, aparte de mostrar esta realidad, también puede crear impacto
al momento de que ves la fotografía y tus intereses no solo es registrarlo y dejarlo ahí para siempre, sino también poder hacer algo por esto que sucede, ¿no? Por lo que estás denunciando, porque la fotografía también puede llegar a ser un denuncia. elemento político contestatario. Sí, entonces la fotografía también denuncia esa realidad que se vive, que vive la población, que vive las comunidades en nuestro país. Entonces para mí era importante y necesario hablar de esta realidad que la gente muchas veces, obviamente como vive en su burbuja y en su mundo, ignora esto que sucede, ¿no? Entonces para mí es necesario de que, en mi caso, pues como yo he sido una persona que siempre he dicho que mis raíces están allá, de ser la persona que soy y cómo piensa, lo agradezco porque el hecho de haber crecido en esta comunidad me ha dado ese pensamiento, ¿no? Esa forma de vivir y de ver la vida. Me ha dado esa forma, esa sensibilidad también porque viví en una realidad muy difícil, muy dura, en la que me tocó, o sea, conocer y ver eso de cerca, ¿no? Entonces para mí era importante y son etapas de la vida que a veces son necesarias vivirlas. Y siendo una niña, creciendo ahí, o sea, crecí por unos años, pero luego me fui a la ciudad, pero el hecho de no dejar de visitar la comunidad y saber qué es lo que sucede, cuáles son las necesidades de esta comunidad y cómo vive la gente, eso para mí fue importante porque te das cuenta que si vos tenés una herramienta y tenés el poder en ese caso de hacer, de poder tomar estas fotografías, en mi caso como fotógrafa, de poder registrar estos lugares, estos espacios, esta realidad y poder hacer algo, porque mi enfoque siempre fue como, voy a tomar estas fotos, pero voy a hacer algo por la comunidad. Voy a llevar una brigada médica, voy a traer ayuda a la gente que vive acá. En algún momento, pues, el sueño siempre ha sido y creo que siempre seguirá siendo porque no me voy a rendir hasta que se logre. Hasta que se logre, claro. Construir un centro de salud para la comunidad, que para mí ese ha sido como la pieza inicial, ¿no? ¿Dónde existe esta comunidad? La comunidad existe en Nacaome Valle, que es una comunidad al que sur está en el de sur. Honduras, ¿verdad? De hecho, está muy cerca de la frontera Sí, con correcto. El Salvador. Reconozco Nacaome. Ah, sí, qué súper. Entonces, sí, es un pueblo muy caliente. Totalmente de acuerdo. Muy seco, También. árido. Sí, sí. Me encanta el paisaje sepia que tiene, la verdad. Sí, es algo que me atrapa. Bien sepia, de hecho, sí, porque Sí, es como un desierto, un pequeño desierto. Sí, como un hay. pequeño desierto. Y cerca de la costa, de hecho. Sí, sí, sí. Entonces, a mí ese lugar o sea, tiene tanta historia y está mi infancia en esta comunidad. Entonces, son cosas que yo, las valoro tanto, ¿no? El hecho de poder estar en un lugar así tan mágico también, partiendo del nombre, Las Crucitas, que hay muchas historias sobre por qué se llaman Las Crucitas. Okay. Y también por el hecho de saber que mi mamá nació en esta comunidad, su vida, o sea, ahí mi abuelita. Entonces, para mí Las Crucitas es un lugar que sí, siempre ha estado en mi vida, ¿no? Entonces, era necesario hablar de esto. Okay. A través de la foto. Mira qué importante, porque aquí podemos ver esa articulación que existe entre el arte y la documentación. Claro. Porque de alguna u otra manera la fotografía nos permite ver aquello que es cotidiano, pero una serie de fotografías reflexionadas, estudiadas, planificadas, también te pueden llevar a tener emociones, desarrollar emociones, que es lo que existe detrás del arte. Detrás de cada expresión artística hay como un interés del artista en producir emociones en la persona que recibe el arte. Y, claro. Y también ahí tenemos un nuevo choque, por así decirlo. Tuvimos el primer choque, la primera colisión del mundo con la fotografía es cuando se establece o se crea la primera fotografía. Claro. El siguiente choque fue cuando la tecnología empezó a evolucionar aceleradamente la fotografía. Uh-huh. De pronto llegamos a esta fotografía digital. Y de pronto todos los teléfonos tenían cámara, y de pronto ya todos los teléfonos tenían un nivel de fotografía que hoy tenemos teléfonos que tienen 3, 4 cámaras fácilmente en cada dispositivo. Entonces, aquí me gustaría preguntarte, porque considero que está muy relacionado, es el tema de cómo
redes sociales, cómo este mundo tecnológico que nos está avalanchando, por así decirlo, prácticamente quiere absorber el mundo de la fotografía y aún así le quita ese carácter, porque cualquier persona en su teléfono tendrá mínimo 7,000 fotografías, y no estoy mintiendo, casi que todo el mundo tiene 7,000 fotografías en su teléfono, pero de las cuales realmente solo le sirven algunas, o valora algunas. Y desde el teléfono, en esa facilidad de presionar un botón y capturar el momento, también se pierde aquel interés de razonar una fotografía. ¿Por qué la vas a hacer? Entonces, ¿qué consideras que está pasando con esta avalancha de tecnologías y el mundo de la fotografía en la actualidad? ¿Crees que le está reduciendo el espacio? ¿Crees que le está haciendo daño al arte fotográfico? ¿O consideras que es muy aparte? ¿Tú qué piensas? La verdad que sí, es interesante el hecho de saber cómo, bueno, o sea, cómo inicia la foto y cómo está en la actualidad, ¿verdad? Ese recorrido de que todo el proceso que se llevaba antes, ¿no? De revelación, de que no era ir y disparar y ya, o sea, ir de gatillo alegre con la cámara. Claro, correcto. ¿No? O sea, claro que ahora las facilidades tecnológicas que tenemos nos ha facilitado, ¿no? Así como tal, o sea, la facilidad que tenemos ahora con el hecho de encontrar, bueno, tener un celular con tantas cámaras, con tantos megapíxeles, que de hecho a veces supera lo de una cámara profesional. Supera lo de una cámara profesional, que para mí no es un problema. El problema es cuando viene alguien y dice, o sea, yo tomé esta foto y por esto yo, o sea, soy fotógrafo, ¿no? El hecho de haber tomado una foto que puede ser interesante y que está muy bien, porque de hecho esto nos acerca mucho a que puedan surgir esos intereses en la fotografía. Que a partir de eso, de que hay facilidades, hay personas que en algún momento, no, o sea, nunca se dieron cuenta de que les apasionaba la foto, les gustaba la foto, pero con su nuevo celular se dieron cuenta de que empezaron a surgir esos intereses en la fotografía. Y así he conocido muchas personas que de repente tienen una buena cámara en su celular y empiezan a tomar fotos y ellos no se daban cuenta que tenían un buen ojo fotográfico, o sea, que tenían sensibilidad por la fotografía. Ajá, entonces a mí me encanta que sea así, porque si partiendo de esto, que tenemos facilidades y hay tecnología aquí cerquita y la tenemos así a todo el tiempo, ¿por qué no aprovechar eso? ¿Por qué no explotarlo? Pero claro que debe haber ese cuidado, ¿no? De decir, o sea, si realmente vas a dedicarte a la foto o solo sos una persona que es aficionada y es un hobby, ¿no? Porque para mí, claro, todo el mundo toma fotos, pero realmente, o sea, para llegar a ser ese fotógrafo que tiene ese interés, esa pasión, no es solo de andar con el celular y tomar fotos, ¿no? O sea, debe de haber disciplina, debe de haber un interés profesional por seguir explorando y no solo quedarte con tus fotos de celular, sino que experimentar más, leer sobre la fotografía, estudiar libros sobre esto. No sé, o sea, pienso yo que el fotógrafo, si realmente se quiere dedicar a esto, no debe verlo como un hobby. O sea, hobby los podemos tener muchos, pero realmente ser un profesional en la fotografía, un fotógrafo que se dedique a esto, no es así de fácil. O sea, no es solo tomar fotos con el celular, sino tener una disciplina y tener seriedad, ¿no? En que realmente voy a dedicarme a esto, voy a trabajar en proyectos formalmente o solo voy a estar tomando fotos con mi cel. Porque puede pasar eso, pero no voy a pasar de ahí. O sea, solo las fotos se quedan en el celular, en la nube, en las redes sociales. Y desapareció, pero realmente si me voy a dedicar a la foto, voy a exhibir mis proyectos, voy a hacer que esto se visibilice en la sociedad de una manera más formal y profesional, o voy a quedarme como fotógrafo de redes sociales, ¿no? Claro, ahí habría que decir también, mira, con esto de siempre de las redes sociales y la gran cantidad de fotografías, creo que primero mucha gente le pierde el valor a la fotografía porque creo que se repite y es fácil de repetir, entonces tal vez le pierde como ese
ese respeto, por así decirlo. Claro, sí, como se le quien dice, pierde. esa frase que mucho se dice pierde el sentido. Pierde el sentido. Entonces, con respecto a esto, pienso yo que muchas personas ven que toman fotografías, que tienen buen ojo como tú tienes, y empiezan a subir sus fotografías y se ven a sí mismos como fotógrafos. Ujú. Pero sin querer tomar ese rigor, sino es así como, yo soy esto y lo otro, soy doctor, esto y lo otro, soy abogado, bla, 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 y fotógrafo. Así como un añadido adicional. Sí. Pero también de pronto cuando tú les dices, o cuando tú dices, hay que tomar cierto rigor y hay que comenzar a hacer proyectos, mucha gente va a decir, primero, es que yo no puedo dedicarme a hacer proyectos. Pero también creo que habría que decir que el proyecto personal, aquello de ir tomando fotografías con una idea, con una base de lo que tú quieres presentar, lo que tú quieres transmitir, no es una cosa que de un día vas a ir y vas a tomar la fotografía, Claro. sino que va a ser, como tú dices, un proceso largo. Tú, en tu último proyecto que estás presentando, llevaste 5 años en un proceso y que me imagino, vamos a hablar un poquito más adelante, Ujú. encontraste dificultades desde sociales, Sí. culturales, porque de pronto la exposición del cuerpo desnudo es algo que produce en nuestro medio un gran temor. Incluso hay gente que se dedica o que parte de su tiempo lo dedica a poder prestarse como modelo de dibujo o fotografía, pero también saber que uno va a ser expuesto en una obra fotográfica que va a estar tal vez publicada en una página o que tal vez va a estar publicado en un museo y que uno va a ir y se va a encontrar su propio cuerpo desnudo, también produce ciertas dificultades que también te llevan a ti a trabajar ciertos aspectos de la psicología de la persona con la que estás trabajando. Entonces, Claro. yo pienso que aquí las personas que tengan ese interés de la vida del fotógrafo y que quieran consumarse como fotógrafos, siempre es importante un curso, pero en el curso siempre lo que van a enseñar es la técnica. Para poder formarse como fotógrafo, por lo que entiendo, y tú me corriges si me equivoco, es necesario leer, experimentar, vivir, conocer, y no necesariamente dentro de la fotografía, porque lo que a uno le construye la visión de lo que es un buen encuadre es haber vivido, haber visto. La lectura también estimula la mente para poder desarrollar las ideas y establecer diálogos entre Claro. los elementos que existen dentro de la fotografía. Entonces, no es que ser un fotógrafo sea una cosa imposible, pero también habría que decir que requiere rigor, Claro. que requiere un deseo serio, no un deseo banal de que diga, miren, mis fotos son muy buenas, por favor. Claro, Entonces, sí, no. O sea, no se puede porque la fotografía en este caso, pues, no se puede ver como un hobby. O sea, si realmente querés ser un fotógrafo, tenés que verlo como algo profesional y darle ese lugar a la fotografía. Por eso es que tenemos este problema que hablábamos anteriormente, de cuál es el lugar que ocupa la fotografía actualmente y por qué se ve de esta manera. Y claro que las mismas personas tienen la culpa también de que se vea como algo que no tiene valor, porque no se le da el valor que merece. Entonces, por eso es importante que el fotógrafo, si realmente se va a dedicar a la foto, verlo como con seriedad, o sea, verlo como que sí realmente es una profesión, no es un hobby, no es que lo hago en mi pasatiempo. No es que lo hago como para perder el tiempo y digo, ay, no tengo nada que hacer, qué aburrido, entonces voy a tomar fotos. O sea, no se puede ver así, claro. no funciona así. O sea, realmente voy a tomar fotos porque me apasiona y porque quiero hacerlo, porque es algo que está aquí y lo siento y necesito hacerlo. Es una necesidad que yo tengo. O sea, como artista, porque esto es lo que yo quiero transmitir y quiero hacerlo y quiero que la gente lo vea también. Esto es lo que yo quiero lograr. Esta es mi propuesta artística. Claro, esta es mi propuesta artística y este es mi proyecto. Esto yo lo escribí porque me gusta escribir lo que pienso, lo que quiero hacer y eso aún le da más formalidad a las cosas. Daniela, me gustaría conocer un poco acerca de tu proceso artístico. ¿Cómo te preparas para, digamos que hacer un proyecto? Me imagino que de pronto, de lo que has vivido, de lo que has visto, ya nos comentas tú, por ejemplo, Las Crucitas, que es una experiencia personal. ¿Cómo tú preparas un proyecto? ¿Cómo tú haces la línea lógica que va a estar detrás de esta presentación de fotografías? Porque de pronto, tal vez uno quisiera comenzar, pero no sabe dónde o cómo. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, en mi caso surge de diferentes maneras. Okay. A veces surge en el momento en el que estoy en un lugar, ando con mi cámara y de repente empiezo a tomar fotos o simplemente
Solo llego al lugar, no ando mi cámara y surgen intereses en ese momento. Observando, soy una mujer que observa mucho, me gusta observar. Una mujer observadora. Soy muy observadora, me gusta fijarme en todo lo que está sucediendo a mi alrededor y entonces empiezo a detenerme en cada momento y me doy cuenta que hay tantas cosas que se van apareciendo ahí y surgen las ideas. También me gusta andar mi libreta para escribir, a veces surgen cositas ahí y las voy anotando. O cuando ando mi cámara y de repente estoy tomando fotos y estoy viendo a través de mi lente y veo momentos que me van diciendo y me van como, hay un hilo ahí que me va como dirigiendo y me va conectando con lo que está pasando. Entonces, de repente veo mis fotos. Cuando yo estoy en mi casa, me voy a mi casa, empiezo a ver las fotografías en mi computadora y me doy cuenta que hay algo ahí que me interesa. Ok. Entonces, veo esa foto y digo, voy a trabajar algo con esto. Me interesa hablar sobre esto. Esta foto es el inicio de este proyecto. Entonces así va surgiendo. A veces sí pienso mis proyectos en la casa, los pienso ahí y me pongo a analizar, a pensar, a reflexionar. Entonces desde ahí digo, bueno, mi interés es tomar fotos a esto. Entonces voy a ir tal día, planifico y todo, me voy a ir a tal hora y voy a sacar estas fotos. O sea, relacionados a este tema porque esto es lo que quiero trabajar. ¿Cuántas veces voy a ir? No sé, pero voy a ir las veces necesarias hasta lograrlo. Hasta extinguir la expresión Sí, que tú tienes ahí. hasta lograr lo que yo quiero, porque me ha pasado muchas veces que he ido varias veces a un mismo lugar, como a la comunidad, ¿no? A las crucitas, o sea, yo a la comunidad estuve yendo muy seguido porque necesitaba sacar todas las fotos que necesitaba para mi proyecto, ¿no? Entonces yo dije, ok, esto requiere un tiempo, requiere varias visitas y lo voy a hacer. Me voy a programar y voy a venir las veces que sean necesarias hasta que yo me sienta ya satisfecha y diga, ya puedo publicarlo, ya lo vamos a sacar. De lo contrario, pues, así, bueno, no podría trabajar un proyecto en el que diga que solo con este día que llegue, pues, aquí termina todo. Han habido casos, por lo general yo no trabajo así, o sea, no trabajo solo con una vez. Tengo que ir muchas veces. En el caso de que esté trabajando formalmente un proyecto enfocado en ese tema y que solo ahí lo puedo hacer. Obviamente que tengo que visitarlo muchas veces, pero a veces ha pasado, bueno, solo me ha pasado una vez, en el que el proyecto de Sombras de Mármol es en el Cementerio General en Tegucigalpa, está ubicado allá en Comayagüela. Este proyecto lo tuve que sacar en un día. Por lo peligroso En que era. 4 horas, sí. Claro. Estuve 4 horas en el cementerio, dando vueltas, viendo por acá, por allá, con mucha adrenalina y mucho miedo por lo que pasara en ese momento, ¿no? De lo que sucediera ahí, yo con mi cámara y la gente que está en este lugar, que es muy peligrosa. El hecho de irme y no pedir permiso, que la verdad yo me fui sin saber. No pedí permiso, no sabía que había que pedir un permiso especial para poder llegar al cementerio general. Entonces el proyecto surge porque a mí me invitaron de Guatemala. Allá se presentó una obra de teatro enfocada en los cuentos de Edgar Allan Poe. Okay. Me encanta esa conexión que puede existir de las artes, no solo de la fotografía con la pintura, sino esa conexión en general, ¿no? De las artes visuales, de cómo el teatro puede conectar con la foto y que pueden surgir cosas de esto, ¿no? Entonces, de la obra de teatro de Edgar Allan Poe surge el proyecto Sombras de Mármol, porque vi que era el lugar más apropiado para tomar este tipo de fotos que se relacionaran a los cuentos de él. Unos cuentos muy oscuros, claro, por muy aquello lúgubres. de las tumbas góticas. Ajá, muy tenebroso. Correcto. Entonces vi que era el lugar más apropiado por el hecho también de no solo de reflejar esa oscuridad y eso lúgubre, ¿no? De un cementerio y de lo que se vive en este lugar, que se vive porque no solo están las tumbas, ¿no? O sea, no solo están las esculturas, sino que hay personas ahí que controlan este espacio y claro, suceden muchas cosas. Creo que aquí conocemos mucho de eso. Claro, entonces mira que para mí fue interesante no solo mostrar esta realidad de este cementerio para esta obra,
precisamente para este trabajo, sino también como un aporte cultural y un aporte importante y necesario para el país, porque Honduras, Tegucigalpa, ¿no? Es el primer cementerio en Tegucigalpa, que es un cementerio histórico, que para mí es necesario hablar y mostrar estas imágenes a nuestra sociedad, porque es un cementerio que tiene mucha historia, no solo por las personas que están ahí enterradas, por los presidentes, por personajes importantes, artistas, escritores que fueron enterrados ahí. Entonces para mí es un lugar que la fotografía te da eso, ¿no? O sea, por eso a mí me parece que el lugar que tiene la fotografía debe ser más valorado, por el hecho de mostrar estas Esa capacidad imágenes, de documentar y presentar. de documentar y presentar y poder buscar darle ese giro, ¿no? De esto es lo que sucede, esta es la realidad, entonces, ¿qué va a pasar? Presentárselo a las autoridades y que las autoridades que se dedican a poder recuperar estos espacios puedan reflexionar y puedan tener un cambio, ¿no? Y pensar y decir, estas fotos me parecen impactantes, me impactan, me tocan lo que pasa en este lugar, y poder crear esa reflexión, o sea, llegar a ese punto de reflexión en las personas de que ven las fotos y puedan decir, hay que recuperar este espacio, hay que hacer algo, o sea, la fotografía puede lograr esto, ¿no? Y bueno, eso espero en algún momento que esto pueda tener... Mira que la fotografía históricamente ha tenido un poder increíble. Claro. Desde las presentaciones de la guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, los fotógrafos de guerra que capturaban los horrores, hasta cómo la fotografía, por ejemplo, de las fotografías que se tomaron de Vietnam, hicieron que la gente se manifestara en contra de la guerra de Vietnam. Claro. Entonces la fotografía históricamente ha tenido poderes. También la fotografía en algún momento y ahí hay que hablar de la ética de la fotografía, porque también cuando nos aborda o cuando nos supera la cantidad de morbo que encontramos en los medios de comunicación, la fotografía pierde ese carácter transformador. Porque, por ejemplo, mira, nosotros que ya estamos acostumbrados a ver masacres, muertes, desapariciones, o sea, saber de desaparecidos aquí después cómo los encuentran y todo esto, y se plasma en fotografías como un elemento morboso, o como algunos medios de comunicación o periódicos, de pronto aquí te presentan de forma hasta risible el fallecimiento de alguien, que de pronto cierto periódico dice, fue por pan y le dieron pan, y se ve la fotografía del cadáver tirado con una manta blanca. Entonces ya eso ya es saltar a la ética del fotógrafo, y esto también le va restando poder a la fotografía, porque ya estamos tan desensibilizados de la violencia que entonces ahora una fotografía más. Pero es importante prestarle atención a estos proyectos porque van más orientados a una transformación a través de las emociones que produce. Ahora, Daniela, me gustaría preguntarte esta nueva articulación que viene, que ya estamos viendo y que de pronto nos está gobernando. Todo el mundo está utilizando inteligencias artificiales ahora. Está la fotografía, ya hablábamos que se ha venido, digamos que, transformando el concepto de la fotografía dentro de la sociedad, pero ahora, con respecto a este elemento de las inteligencias artificiales, quizás dos preguntas. ¿Cómo ves que se va a desarrollar y cómo quisieras que se desarrollaran con la fotografía? Ay, es un tema interesante, pero hay algo que quiero decir así de entrada. Okay. Que el IA puede engañar el ojo, pero no puede engañar el alma. Durísimo, ok. Así. Elabórate, por favor. ¿Por qué? Porque hay tantas facilidades de crear mundos, de crear espacios, momentos, realidades. Esas realidades que no sabes, o sea, obviamente son falsas, son realidades que no existen, que las has creado, ¿no? A través de una plataforma. Entonces, para mí, esa realidad, claro, o sea, puede que te interese y que veas cosas interesantes, ¿no? Pero jamás te va a transmitir eso que te transmite esa realidad que sí vivís. O sea, esa fotografía
que la capturaste en ese momento y estuviste ahí. El hecho de haber estado ahí, porque en esa realidad virtual pues no estuviste presente. Es una realidad que creaste, que no existe, pero tal vez puede tener cosas interesantes y te puede transmitir a otras cosas, ¿no? Pero que te toque tanto el alma como haber vivido ese momento, haber estado ahí, o haber compartido con esa persona, o no sé, o sea, tantas cosas que se pueden vivir, experiencias. Con solo el hecho de vivirlo y de sentirlo ahí, para mí es claro que se refleja y lo puedes notar y lo puedes sentir en una foto real. Entonces la IA no te puede transmitir eso. No te lo puede, sí, no te da toda la experiencia no que te está da la detrás de una experiencia, fotografía. claro. Entonces esa realidad que yo viví en esos momentos en los que tomé esas fotos, bueno, como las que, como te cuento, con el cementerio general, o sea, IA no me puede construir y no me puede dar esa experiencia. O sea, no me puede dar esa experiencia que, o sea, tengo que vivirla, tengo que estar ahí. O sea, el hecho de poder, o sea, pensar, o sea, no quiere decir que cuando vos le decís a la IA, quiero crear este espacio, quiero este rostro, quiero crear esta mirada, o sea, claro que te lo hace, pero no te lo hace de una manera eh, tan profunda, ¿no? Como vos la querés ver y querés sentirla, ¿no? Como cuando estás frente a esa realidad. Creo, no sé, fíjate, porque de pronto la inteligencia artificial se alimenta de un sinfín de fotografía, va Claro, avanzando, hay conexiones. correcto, va avanzando y de pronto nos va a llegar a presentar algo muy difícil de distinguir, de que puede, como tú dices, engañar el ojo, Claro, pero a veces no tiene y no va a tener, como tú decís, esa experiencia, ese diálogo, porque habría que ese decir ese diálogo. diálogo, discurso, esa narrativa que está a la par de ella, porque no es lo mismo ver una fotografía creada de un lugar que se considera peligroso a una fotografía tomada en un lugar peligroso donde realmente existía un sacrificio o un peligro para la persona que estaba tomando la fotografía. Claro. Pero ahora, eso es así como vamos a ver de forma general esa apreciación de la fotografía y la inteligencia. Pero ¿cómo te gustaría que fuera esa relación que tiene la fotografía con la inteligencia artificial? La verdad, es interesante esa pregunta porque es que siento que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, la tecnología, o sea, esa virtualidad y esa realidad que son dos realidades. O sea, cómo conectar estas dos realidades. Una realidad virtual que solo existe en la virtualidad y una realidad que existe en la vida real, ¿no? Claro. O sea, esas dos conexiones de realidades que pienso yo que puedan haber diálogos interesantes. Ya podríamos estar hablando ahí de, por ejemplo, irrealidad. Sí, sí, pueden haber diálogos interesantes que no los descarto y que sí son herramientas interesantes que se deben de aprovechar siempre y cuando sea de la mejor manera, de una manera inteligente, ¿no? O sea, por ejemplo, como fotógrafa no voy a yo a decir, y han habido casos de fotógrafos que han mentido, que han dicho yo tomé esta foto y la hice con inteligencia artificial. Claro. Entonces para mí, claro que yo soy una mujer muy honesta en este sentido de que no podría yo hacer una imagen con inteligencia y decir que yo la tomé. Claro, eso es antiético. Claro, es antiético y también decir, bueno, es que me estaría mintiendo a mí misma, ¿no? Claro. De que es una realidad que yo no siento y que a mí no me toca porque no estuve ahí, no hice esa foto. Entonces no sentiría nada, o sea, como te digo, o sea, puede engañar al ojo, pero no al alma, porque mi alma no siente eso, no se conecta con eso, porque no lo sentí. Entonces para mí sí es interesante que puedan haber conexiones, ¿no? Con el mundo, con esa realidad virtual, siempre de una manera inteligente que se puede llegar a eso, como pensando conceptualmente en un proyecto. De que si pienso yo hacer una unión, una fusión de la realidad virtual con la realidad real, ¿no? Como tal, puede lograrse algo interesante. Uh-huh. O sea, no vamos a descartarlo y vamos a decir que no se puede, pero sí se podría lograr algo interesante pensándolo desde un punto de vista contemporáneo, así bien saliéndonos como de lo tradicional, ¿no? Claro. Como yendo más así como más a lo conceptual, o sea, directamente a eso de poder crear interpretaciones, reflexiones a partir de
lo que sucede en la realidad virtual y en la actualidad, haciendo una fusión con algún tema, no sé. Sí, es que bueno, todavía estamos por ver cómo avanza, Claro. pero tal vez ya empezamos a ver, por ejemplo, estas aplicaciones en las que tú te tomas una foto y ya te hace un viejito, por ejemplo. Ah, claro. Sí, yo ya me preocupé porque me miro así como un viejo verde, así que tengo que tener cuidado. También está, por ejemplo, estas inteligencias que te permiten, digamos que quieres una fotografía para el currículum, te tomas una foto y te hacen todo el background, te ponen ropa de oficina y te cambian Claro. todo el look. Entonces estamos viendo utilidades ahí, pero vamos a ver cómo se desarrolla esto de estos diálogos irreales que se van a generar, ese surrealismo que va a existir en este entorno. Por lo pronto, algo que yo sí veo así como hasta cierto grado de utilidad es que de pronto se pueden reparar fotografías con inteligencia artificial, acceder a fotografías muy antiguas que ya habían perdido, digamos que color, habían perdido calidad, se habían roto, entonces la inteligencia viene y reconstruye. Claro, sí. Pero eso es así como mecánico. Sí, eso es algo muy mecánico y que, claro, una persona lo puede hacer. Claro. Pero si hay facilidades y la tecnología te da esa facilidad de poder lograr esto y no tenés que perder tiempo, no tenés que invertir ese tiempo que ibas a invertir y que una aplicación te lo puede hacer en 2 segundos, que está bien, o sea, que bien, o sea, que hayan esas facilidades, pero obviamente, como te decía, hay que saber utilizar eso con inteligencia. Mira, yo como lo veo, es como que la inteligencia artificial es como el air fryer o como la lavadora porque a mí la Claro. lavadora me resuelve Sí, mucho sí. con respecto al tiempo, porque no está uno fregando ahí, que de pronto Claro. me toca lavar a mí. Entonces, creo que sí, es ahorita un elemento mecánico, pero más adelante vamos a ver cómo se empieza a desarrollar en el mundo artístico, porque hablando con Mauricio Pineda sobre la interpretación de la inteligencia artificial, él me dice que hay que saber utilizarla. O sea, nos permite llegar más lejos en una composición musical, nos permite mejorar la calidad de los sonidos, Claro. nos permite expresarnos mejor. Pero también mira cómo era interesante esto en la expresión de Mauricio, porque Mauricio decía, es que yo no lo estoy haciendo porque me quiero volver millonario de esto. Vivir en El Salvador de músico es difícil, en Centroamérica es muy difícil. Entonces él me decía, yo lo hago porque me gusta esto. Y entonces si yo lo que voy a producir y lo que produzco me gusta, entonces lo que yo utilice para hacerlo es válido. O sea, a mi forma de interpretar lo que él decía. Claro, sí, es válido siempre y cuando, como hablábamos, hacerlo de la manera ética, Correcto. e inteligente, ¿no? Porque no podemos estar jugando con la inteligencia artificial y nosotros no ser más inteligentes que la inteligencia. Claro, ¿no? correcto. De pronto decir, yo hice esta fotografía, ya sea falsa, es ahí siempre el debate ético que debe de existir como profesionales, porque es lo que veíamos, esa facilidad de poder producir. De pronto a algunas personas le da la idea errónea de que son artistas porque de pronto producen una imagen de calidad, pero realmente existe ese aprendizaje, esa emoción, esa idea detrás de esto. O sea, claro, van a venir artistas de la inteligencia artificial, sin duda. Claro. Pero también va a ser todo un proceso pensado. Va a tener un subproceso en el que al final ellos van a tener que mejorar y refinar su producción de igual manera. Así que ahorita estamos viendo el inicio, a ver qué tal. Claro, sí, la verdad que sí lo veo como me decís, es algo interesante y sí, se puede trabajar y se puede usar siempre y cuando, pues, como decíamos, sea de la mejor manera. Correcto. Bueno, Daniela, me gustaría preguntarte sobre tu obra artística. Aquí tengo quizás algunos elementos, los voy a nombrar. Vamos a ver, tenemos Al pie izquierdo de papá, producido en el 2019. Tenemos El barrio ausente, que esta fue una colaboración en un colectivo, me parece. Sí, Centro Cultural de España. Correcto. Tenemos Las Crucitas, que fue en el 2021. Y tenemos el que tú acabas de presentar el 3 de diciembre, La piel del agua. Sí, Sombra de mármol antes. Correcto. Sí, y luego tenemos La piel del agua. Okay. Que sí, fue hace unas semanitas. Correcto. Vamos a comenzar. Me gustaría preguntarte sobre esta obra, Al pie de papá. Al pie izquierdo. Al pie izquierdo de papá. ¿Qué te llevó, qué te inspiró a hacer esta producción? Bueno, este proyecto, como te decía, que es un proyecto muy íntimo de mi vida personal,
y familiar, ¿verdad? El hecho de hablar sobre todo lo que estaba sucediendo con mi papá y todo ese proceso difícil que mi papá tuvo que atravesar después de que le amputan su pierna, por eso está titulado Al pie izquierdo de papá. Al pie izquierdo de papá surge por un día que yo estoy, mi papá llega a la casa el día que sale del hospital después de que le amputaron su pierna. Yo estoy limpiando los zapatos de su zapatera y en eso me quiebro porque y se me hace un nudo en la garganta porque me doy cuenta que mi papá ya no va a usar los zapatos del pie izquierdo. Entonces para mí fue un golpe bien difícil, o sea, muy duro, no solo para mí, sino para mi familia, para él en especial, o sea, el hecho de que le quitan su pierna, un miembro de su cuerpo. Entonces para mí fue como un golpe, ¿no? O sea, para toda la familia. Primero el proceso de aceptar que eso iba a suceder, de firmar una nota, de autorizar eso. Mi papá no quería, se negaba y nosotros decíamos, no, pero, o sea, tiene que hacerlo. No porque obviamente que nosotros queríamos que no sucediera eso, no queríamos que sucediera eso. Pero teníamos que hacerlo porque de eso dependía su vida, de que si seguía viviendo o no. Entonces para nosotros fue, claro, una decisión difícil como familia y él también verlo en esa situación de decidir. Entonces luego de ese proceso, cuando él llega a la casa, pasa esto de los zapatos, luego ver la actitud de él, yo dije, cuando mi papá regrese a esta casa no va a ser el mismo. No sé cuál va a ser su actitud, o sea, yo imaginaba, yo interpretaba muchas cosas y decía, mi papá no va a ser el mismo hombre que ha sido siempre, el hombre que le gusta cocinar, el hombre que le gusta y le apasiona hacer lo que hace, reparar sus televisores, reparar sus aparatos. Ese es su entretenimiento y le apasiona y es como a mí la fotografía, ¿no? Entonces él no dejaba de hacer lo que le apasionaba, o sea, me di cuenta que después de que pasa esto, de que le amputan su pierna, él sigue haciendo y con más ganas. Y se ven esas ganas de vivir de mi papá, esa lucha constante de todos los días, de verlo que se levanta y que el primer día ya quería usar las muletas. No tenía fuerza, estaba débil y le decíamos, no, tiene que esperar unos días. Y él, no, yo ya quiero. Yo no voy a esperar, yo puedo hacer las cosas solo, yo puedo hacer esto, no necesito ayuda, yo puedo. O sea, entonces esa actitud de él, de querer hacer las cosas, de que yo puedo y que voy a salir adelante, para mí fue algo que me tocó y me impactó mucho y me marcó, o sea, para siempre, porque el hecho de saber que mi papá se estaba muriendo, porque todo ese proyecto inició desde que él sale del hospital, como en mayo, por ahí, como esa fecha en el 2019, y después de que sucede eso y todo ese proceso, todo el año, entonces ese proyecto yo lo empecé en todo el proceso, ¿no? De mi papá, en que salía, que estaba en la casa, que iba al hospital, que recaía, que se sentía bien. Entonces todo ese proceso fue así, ¿no? Las fotos documentan todo ese proceso de él estar tranquilo, a estar cocinando, a estar haciendo lo que le gusta, o estar reflexivo, pensando, triste, decaído. Entonces todo eso para mí fue como ese proceso, ¿no? De la vida, de cómo la vida se va acabando, pero vos luchás y vos no te rendís y vos no te caes, o sea, siempre estás ahí como tratando de darle todo, o sea, dar todo y a pesar de las dificultades, pues aquí estoy y estoy de pie. Entonces mi papá tuvo siempre eso, ¿no? Y para mí siempre ha sido un ejemplo de que siempre fue así, no solo en su momento de la enfermedad, sino desde mucho tiempo, ¿no? Desde que él era un niño, siempre fue un hombre luchador, un hombre que salió adelante, que trabajó desde muy joven. Y todo ese ejemplo de mi papá, pues, lo hemos seguido, ¿no? Sus hijos. Claro, claro. En mi caso, pues, soy una mujer que siempre ha luchado por lo que quiere, que ha trabajado también desde temprana edad, de los 18 años. Siempre he sido una mujer independiente que no me gusta como depender de alguien, ¿no? Para
para poder salir adelante. O sea, siento que puedo y tengo la capacidad de hacerlo. Y esa fuerza y esa, ¿cómo te explico? Como el hecho de creer, porque para mí es importante que el artista crea en lo que hace, ¿no? Entonces, para mí, a veces hay muchas inseguridades. Claro. Y más viviendo en una sociedad así, ¿verdad? Con tantos problemas y tantas críticas y tantos cuestionamientos que te pueden dar, pero es importante creer en lo que hacemos y tener esa perseverancia, ¿no? De seguir y decir, hay problemas, hay dificultades, pero no me voy a quedar aquí, voy a avanzar. Entonces ese pensamiento positivo hacia la vida, hacia las cosas, siempre estuvo presente en mi vida por el hecho de saber de que tenía un padre que él siempre fue así y siempre nos enseñó a avanzar y a decir, no, ustedes no pueden quedarse, tienen que avanzar. Es como dice la frase, se extingue la vida, pero no el espíritu. Así el espíritu es. se queda, se transmite. Sí. Y ahí es donde ustedes recuperan el espíritu de tu papá. Sí, ahí nosotros seguimos y avanzamos a pesar de que, claro, o sea, él no está, ¿no? O sea, fue un golpe duro el día que él muere, pero nos damos cuenta de que todo lo que él dejó, o sea, su legado, su educación, que para mí es lo más importante, o sea, para un ser humano, la educación, o sea, una persona que no tiene educación es como estar en una selva, ¿no? O sea, una persona que no respeta a los demás, que no tiene educación por los demás, ¿no? O sea, el hecho de ser una persona amable, sensible hacia la vida, hacia las cosas. Y eso mi papá nos enseñó mucho, ¿no? O sea, por eso yo dije, es necesario hacer este proyecto. Sé que es difícil, es duro para mí, porque es un proceso duro el que estamos pasando para él, para mi familia, pero para mí es necesario hablar de esa intimidad porque hay muchas conexiones, ¿no? Con el mundo, de que hay muchas realidades, muchas historias de personas que han vivido eso, que han pasado por lo mismo. Entonces, cuando vos mostrás este tipo de proyectos, la gente se conecta directamente, o sea, ve las fotografías y dice, yo viví esto, yo pasé por esto con mi papá también. Entonces poder crear esas conexiones, esos lazos íntimos, ¿no? De familias que han pasado también por estas situaciones y darte cuenta que no es una realidad que solo vos vivís, sino que viven muchas personas, pero tal vez ellas no supieron expresarlo o no lo hicieron porque Tal vez no tenían la manera. no tenían la manera de decir, yo quería decir esto, yo sentí esto, yo también lo viví. Y qué hermosa manera de verlo, ¿no? De una manera así muy positiva, muy también reflexiva hacia la vida, hacia lo que sucede. Entonces para mí siempre fue este proyecto, o sea, claro que ha sido de mis proyectos como más personales, más fuertes, porque el hecho de mostrar a mi papá en un espacio público donde la gente lo vea y se conecten y me pregunte, ¿y tu papá qué te dijo cuando vos le tomabas fotos? Mi papá no se daba cuenta. Eran fotos que yo las tomaba a escondidas. Solo una vez me vio y me dijo, Daniela, ¿por qué me estás tomando fotos? Y yo le dije, me gusta tomarle fotos. Estás loca. Y yo le dije, sí, yo sé. Qué bonito. Sí, entonces él nunca me regañó, la verdad, solo me preguntó que para qué. Solo le dije, para mi memoria. Quiero guardar estas fotos para siempre, en mi memoria, en mi computadora, pero no solo en esta, sino en mi alma, ¿no? En mi memoria, en mi cabeza, en todo. Tener presente estos momentos de todo lo que está pasando y que es algo que me marcó mi vida. Sí. Qué interesante y qué bonito, mira, transformar ese viaje de despedida. Porque no es sencillo y también habría que decir que ha sido una gran fortuna que hubieras tenido esa oportunidad. En mi caso, fíjate que algo muy parecido yo con mi papá, pasé quizás el último año con él. Pasé viajando, pasé peleando principalmente con él. Y pues cuando se enfermó de COVID, entonces yo había hace un mes había salido yo de mi proceso que también casi me lleva.
Entonces estuve con él y yo le hacía la comida, yo me ponía a la par de él mientras estaba viendo televisión, peleábamos ahí siempre, pero ese proceso, ese tiempo que uno tiene con el ser querido, ese momento como de despedida siempre es muy bonito y no muchas veces se logra. Así que qué bonita oportunidad, incluso la producción es muy solemne, muy bonita, te transmite emociones, realmente la recomiendo. Ahora, Daniela, tenemos El Barrio Ausente. ¿Qué me puedes decir de esta colaboración? Bueno, el Barrio Ausente surge a partir de un proyecto una convocatoria que hace el Centro Cultural de España, que se llama La Ciudad que Habitamos. Para mí fue interesante porque era una conexión de varios proyectos, de hecho, o sea, varias miradas de varios fotógrafos hacia lo que, los intereses que tiene cada uno, ¿verdad? En el lugar donde está, el lugar que habita, o sea, el centro, la ciudad en general, los espacios. Entonces, para mí fue interesante poder irme al barrio abajo, que el barrio abajo en su época fue espacios con mucho auge, espacios muy finos, ¿no? En este lugar, en el barrio abajo, eran espacios... Era como ese espacio bohemio donde la gente se reunía, algo así. Sí, y de hecho gente de clase alta, o sea, gente de dinero. Ah, ok. Entonces, en aquella época, ¿no? En la época de los 80s, creo Okay. 50, 60, por ahí. Entonces, para mí fue interesante porque digo, wow, tantas historias, tantas cosas que sucedieron acá y de repente ya no es ese lugar. De repente ese lugar ha cambiado, ese lugar está abandonado, ese lugar ahora es un refugio de personas que andan en la calle, de personas que viven en la calle, ahora se han convertido en cuarterías. Entonces, para mí era interesante registrar, hacer un registro así como histórico, ¿no? De cómo quedaron estos lugares que en algún momento fueron habitados, pero ahora están en abandono. Pero mi interés era sacar estos lugares, fotografiarlos, no con personas, sino totalmente solos. Porque el hecho de poner una persona ahí no significa que la foto iba a estar mal, sino que mi concepto era mostrar el espacio sin personas, porque quería hacer como hablar también como esa metáfora que existe, ¿no? en estas imágenes de la gente que estuvo pero ya no está. Y que esos elementos que estaban ahí, como una silla caída, que hay una foto en la que hay una silla caída, que se ve que claramente que en esa silla estuvo una persona sentada por muchos años, no sé por cuánto tiempo, pero de repente hay un pasillo totalmente abandonado, una entrada de uno de estos lugares y la silla está caída y solo me remite a esa persona, ¿no? A la persona que se sentó ahí, también a la realidad del ser humano actualmente, o sea, cómo está la persona, cómo se ve la persona en este lugar ahora, cómo está caída, esa pobreza, todo esto que sucede, ¿no? Entonces es el ser humano derrotado que se ve. Pero no solo se ve esa silla, sino se ven otros elementos ahí. Entonces todo eso, no hay necesidad de que exista un ser humano ahí para saber que existió o que está ahí. Es como la marca del humano a través del tiempo. Claro, entonces, ¿cómo, o sea, no necesariamente tenés que tener a esa persona ahí sentada para decir, ahí hay una persona que está decaída, que tiene una historia. No, o sea, los mismos objetos te van remitiendo eso, ¿no? Te van transmitiendo eso. Entonces, por eso se llama el barrio ausente. El barrio ausente, pero a la vez está ahí, o sea, está la gente, pero no está. Ok, es aquello de el barrio ausente como se recordaba en su mejor momento, cuando era considerado el barrio, porque sí habría que decir que cuando se crea algo se tiene como un sentido de ser utilizado y se tiene aquella visión de cómo va a ser utilizado. Pero cuando se habla de lo ausente, me imagino que es aquello de que como ya no se usa, ya no existe para lo que fue hecho, es como preguntarse si tal vez una cámara que toma fotografías, sí es una cámara, pero una cámara que no toma fotografías, ¿todavía sigue siendo una cámara o solo es un recuerdo del pasado?
como elemento material. Sí, claro. Sí, entonces para mí este proyecto fue interesante porque luego pasa esto, ¿no? O sea, yo unos meses antes de que exhibo este proyecto, luego pasa el tiempo y se viene la pandemia. Ok. Y Y ahí todo se puso ausente. sí, entonces muchas personas creyeron que yo tomé estas fotos en pandemia. Ya. Entonces fue una conexión interesante porque fue como una premonición, ¿no? De lo que iba a pasar después. Qué De curioso, la que no ¿verdad? había gente, ¿no? Que no hay personas. ¿Y dónde está la gente? Y todo el mundo me decía eso. ¿Verdad que tomaste esas fotos en pandemia? No, o sea, fueron fotos tomadas antes de... Y no quería, no quería ver personas en la fotografía, solo quería los espacios. Porque el mismo espacio en sí ya te dice muchas cosas, ¿no? Y te muestra una realidad. Y también puedes construir realidades a partir de eso, de esos espacios que vos mirabas ahí abandonados. O sea, yo muchas de estas fotos me ponía a pensar y decía, o sea, aquí me imagino que pasaron tantas cosas y también me encanta poder sentir esas vibras, ¿no? De los lugares. Claro. Yo creo mucho en las vibras y en esa parte Esa sensación que espiritual. te da cada Sí. lugar, sí, correcto. Ajá, esa parte de que aquí habitaron muchas personas, aquí estuvieron a saber qué pasó acá, esos colores, esas rayas en la pared, no sé, tantas cosas que te dicen. Incluso, fíjate, yo a veces cuando estoy en algunos lugares o frente a algunas situaciones, pregunto, ¿cuál habrá sido la última persona que estuvo aquí y vio esto y dijo cómo ha cambiado, cómo ya no va a volver a ser igual? Y... Claro, como el tiempo, o sea, o como que el tiempo se detuvo ahí. Correcto. El tiempo se detuvo y no avanzó, o sea, vos podés transformar un espacio que fue muy oscuro, que la pared estaba sucia y que, claro, ahí borrás todo, borrás esa historia, todo lo que sucedió ahí y lo convertís, lo transformás. Pero esos espacios no han sido transformados, siguen siendo ese ¿El mismo lugar, espacio? ese mismo espacio. Claro que evolucionó con el tiempo al hecho de que aquel tiempo fue muy fino y muy bonito, pero ahora actualmente está destruido. Pero ese lugar siguió como su historia, o sea, desde que inició hasta cómo está en la actualidad. Pero no ha sido transformado desde que sucedió eso. Ha quedado ahí en el abandono, ¿no? Entonces el barrio abajo, se vino abajo todo. Qué loco, qué loco. Entonces, ese proyecto por eso me parece tan interesante porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención los espacios, la historia, lo que ha pasado ahí. Entonces, tantas cosas que te puede transmitir y puedes imaginar también y puedes tener tus propias interpretaciones. Ok, mira, qué curioso e interesante realmente ver esos espacios a través de la fotografía y hacer las comparativas. Sí. Ahora, tenemos del que ya nos estabas hablando, de las crucitas, que prácticamente es como presentar desde tu experiencia personal todo lo que sucedía ahí, la vivencia que había en ese lugar. Pero puntualmente, ¿qué te llevas tú de ese proceso? No es lo mismo haber vivido las experiencias que has tenido y todo eso, sino que ya en este proceso de autoexploración de las crucitas, ¿qué te llevas tú de eso? Pues fíjate que yo me llevo no solo esa experiencia, como vos decís, del hecho de haber vivido todo esto y ver todo esto, o sea, directamente y conectar con la gente, el hecho de poder encontrar, hacer una búsqueda antropológica, ¿no? De los objetos, de la historia, de que ahí siempre hubo, o sea, ahí me di cuenta de que siempre he tenido un enfoque antropológico por ese tipo de temas, ¿no? O sea, antropológico lo digo por una búsqueda que siempre está ahí, o sea, y la historia que siempre está en lo que hago. Entonces, esa búsqueda de objetos, de cosas que me transmiten algo, de elementos, ¿no? Algo, una simple silla puede decirme esto, o yo siento esto al ver esto, ¿no? Al ver una silla, al ver esta herramienta, esto que se usó para el trabajo, lo que se usa en el caso de la comunidad. Hay una foto de unos machetes que se llaman pandas. Las pandas las usan mucho ellos en el campo, ¿no? Entonces para mí es un objeto Creo que aquí le dicen único. kumas. Ajá. Las kumas. Sí, las kumas. Para mí es un objeto muy interesante y además importante, ¿no? Porque eso es su herramienta de trabajo. Ellos trabajan y de eso viven, ¿no? De la siembra y todo esto. Pero me encantaba esa conexión
de poder ver estos objetos y la conexión que hay con esta realidad de la comunidad, del hecho de ver estas pandas y ver la metáfora de la familia, porque es algo que se va heredando. En la comunidad es algo que el papá se lo da a su hijo, el hijo se lo da al hijo, y así se va heredando en todo. El niño desde pequeño trabaja y siembra, acompaña a su papá o a su abuelo. Entonces a mí esa historia y esas conexiones también muy íntimas en familia, ¿no? De que es algo que se hereda y que está ahí presente siempre, que es la forma de sobrevivir también de ellos en la comunidad. Entonces a mí esas experiencias y ver esa realidad y conectarla con mi fotografía y poder transmitir que un elemento, un objeto, esa investigación de los objetos que te pueden decir tantas cosas, ¿no? De una herramienta, un machete o lo que sea, ¿no? Un candil. El candil fue algo muy tradicional en la comunidad. También para mí fue importante como también recordar mi infancia cuando no existía la luz en la comunidad, que ha sido hasta hace poco que existe la luz allá en la comunidad. Entonces para mí era necesario mostrar todo esto porque es como la historia, ¿no? Sí. Rescatar esa historia a través de las fotos. Entonces para mí este proyecto me dejó eso, ¿no? El poder mostrar esta realidad a través de objetos y a través también de vivencias y de experiencias ahí en la comunidad, de momentos, de miradas, de expresiones de la gente. Entonces todo esto para mí era importante, ¿no? Porque ellos viven en una realidad y por eso el título, Las Crucitas, Sueños para Habitar el Silencio. El silencio porque son personas que están allá en el olvido. En ese espacio silencioso en de ese la sociedad. espacio silencioso de la sociedad que ni te das cuenta que existe porque no hay ruido y el ruido se crea a partir de las fotos. Ok. Mira qué interesante y qué final maduro el que acabas de tirar. Sí. Me gustó mucho. Después de las crucitas tenemos este trabajo que hiciste que se llama Texturas a Contraluz. Sí, el último trabajo, bueno, el primero fue Contraluz de la Materia. A Contraluz de la Materia. Ajá, que ese fue el primer proyecto, que como te decía también, los objetos en el Junker, poder rescatar ese tipo de imágenes en un espacio de abandono, ¿no? También, abandono no por el hecho de que nadie esté en este lugar, sino porque a cualquier persona le parece insignificante un rin de un carro, ¿no? Pero claro. Poderle dar vida a esos objetos fue interesante. Entonces, siempre ha existido, como te digo, esa parte de la antropología, ¿no? Sí, de poder ir rescatando estos objetos y sacándolos y dándoles vida a través de las fotos. Entonces, sí, para mí ese proyecto fue muy interesante también porque también hay fotografías a color ahí. Que es algo muy curioso porque... No estás muy acostumbrada a trabajar a color. La verdad no es que esté acostumbrada, sino que a mí me parece que, bueno, en mi caso, pues la fotografía en blanco y negro siempre ha sido de mi interés principal. El color también me interesa, pero me interesa el color cuando realmente quiero decir algo a través del color. Pero la fotografía en blanco y negro siempre ha sido mi interés porque es otra mirada del mundo. Es una mirada que no estamos acostumbrados a ver. Vemos a color, pero no vemos en blanco y negro, ¿no? Y vemos en blanco y negro esas realidades que queremos como, bueno, condensar todo en un punto, ¿no? Y transmitir algo a partir de esto. O sea, de una experiencia, de una escena que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa con el color a veces? Que puedes decir muchas cosas. El color te remite tantas cosas, pero el blanco y negro te condensa todo eso que quieres transmitir. Entonces también es algo que, claro, va a depender del tipo de foto que tomes, pero en mi caso, pues el blanco y negro tiene tanto dramatismo, tanta poesía. Es que transmite, digamos que la forma, el carácter, claro. Y no te da ese elemento. No es que el color distraiga, pero no es lo que estás buscando transmitir. Hace claro. Como un mensaje más claro. Sí, es un mensaje más directo. El color te puede transmitir, o sea, bueno, en la psicología del color, ¿verdad? Tantas cosas tantos elementos
tanto que te puede decir el color, pero en mi caso, pues, yo quiero condensar todo en un momento. No quiero dar otras interpretaciones que no me interesan en ese momento. Entonces, por eso sí, y también el hecho de que la poesía en blanco, la foto en blanco y negro es muy poética. Claro, sí. Sí, Sí, bueno, sí. la poesía está en todo, de hecho, es algo que siempre me ha encantado, de que la literatura, la construcción de cómo esto, ¿no? O sea, así como construís, como escribís un libro, a través del libro, de lo que escribís, de la poesía, hay imágenes también. Las imágenes se construyen también a partir de las palabras. Entonces, ¿cómo es esa conexión, ¿no? De las palabras, la imagen, que está todo ligado? Entonces, la poesía siempre está ahí, siempre está, o sea, conectada. Entonces, al leer, por ejemplo, un poema, yo me puedo ir imaginando todo. Incluso puedo imaginar que hay un color o puedo ver el color a través de lo que voy leyendo, ¿no? Entonces, la poesía tiene un poder increíble y toca bastante, así como cuando ves una foto. Entonces, para mí la poesía está en todo lo que hacemos a diario. Ok, qué, Sí. qué interesante, la verdad. Muy, muy buenos CRs tenés para cada uno de tus participaciones respecto a tu expresión artística. Ahora tenemos este último trabajo presentado el 3 de diciembre, La piel del agua. 5 años de producción. Sí, el 30 de diciembre. Sí, correcto. Sí. Ahora, Ajá, me 5 gustaría años. preguntarte, ¿cómo fue trabajar este proceso artístico? No es sencillo hablar de desnudez en nuestro trópico. No es nada sencillo tampoco saber que vas a estar expuesto, desnudo. Y no me refiero a los artistas como tal. ¿Cómo trabajaste eso? ¿Cómo fue tu experiencia? La verdad que fue un proyecto muy interesante que me encantó porque siempre me ha encantado mucho la anatomía humana en general, ¿no? No solo el cuerpo de la mujer me gusta, sino también el cuerpo del hombre como obra artística, ¿no? Como llevarlo a ese plano, no vulgar ni pornográfico, sino a un plano totalmente artístico y reflexivo sobre el cuerpo, sobre la imagen, ¿no? De cómo vemos nosotros el cuerpo, cómo vemos nosotros el cuerpo de la mujer en este caso, por qué hay tanto tabú, por qué hay tanto prejuicio sobre esto, sí, es algo que se ha venido históricamente viendo en todo, o sea, lo vemos en la pintura, lo vemos en fotografías, en las primeras fotografías que se han tomado de cuerpos, de desnudos, especialmente, bueno, en la pintura, en el Renacimiento, cómo se pintaban los cuerpos, cómo están en la Capilla Sixtina, cómo están en muchos lugares, ¿no? El David, por ejemplo. El David, las esculturas, cómo están. Entonces, ¿por qué tanto prejuicio sobre esto si es algo que históricamente los artistas lo han trabajado? Pero ahí vengo yo y volvemos al tema que estábamos abordando antes. ¿Por qué si puedo pintar una mujer desnuda o un hombre desnudo? Pintarlo. Pero ¿por qué no fotografiarlo si estamos hablando de lo mismo, pero como la fotografía te muestra directamente esa realidad, ves esos defectos, ves tu cuerpo como es, ¿no? En tu realidad, pero ves esa pintura que no es tan grotesca, ves esa pintura que no es tan directa, como lo ves en la fotografía, como ves esa realidad que es esa realidad que vemos, ¿no? O sea, que vivimos, que ese es nuestro cuerpo y por qué nos vamos a sentir... o sea, ¿por qué vamos a sentir esos prejuicios si es el cuerpo Pena, humano? pudor, todo ese temor respecto a la figura humana. De hecho, te iba a decir, fíjate, Claro. que estas figuras del cuerpo humano, hubo un tiempo que fueron mutiladas, de hecho. Claro. Quitaron todos aquellos elementos genitales, y creo que se llamó como la divina castración o algo así, Sí. porque venía de una orden papal de que se quitaran todos estos cuerpos, o sea, que se mutilaran estos genitales porque incitaban a. Claro. Y que creo que también esa visión religiosa sobre el cuerpo, sobre el placer, sobre el deseo, sobre esta parte de la naturaleza humana que está ligada a la satisfacción sexual, creo que ahí en ese punto creo que hay una
una raíz. Claro, tantos años de distancia, pero todavía no se alcanza esto, y más en nuestra sociedad. Claro, sí. Entonces sí hubieron, bueno, como ese tipo de situaciones que vos decís, de cosas que pasaron en la historia y cómo se estaba, o sea, hay una evolución también, ¿no? De cómo se ha venido trabajando el cuerpo desde que inició hasta la actualidad. Y a mí me parece interesante porque para mí, bueno, en estos momentos creo que debería de ser ya un tema superado, ¿no? De ver la desnudez como algo normal y natural y no como un tabú, porque se ha venido trabajando desde décadas, ¿no? Hablando sobre esto, se ha mostrado en muchas, de diferentes maneras. Entonces, para mí era interesante en este proyecto porque mostrarlo, no solo por el hecho de decir voy a romper con el tabú que existe en este país, no, sino porque es una realidad que venimos evadiendo y la queremos evadir siempre y no queremos hablar sobre eso. Y es también esa realidad de cómo se ve el cuerpo de la mujer en nuestra sociedad. Claro. Que, Tengo la duda aquí, mira, me comentabas y viendo la obra, es el cuerpo de la mujer. No hay golpes, no hay violencia. Aquí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la motivación de lo que tú quieres presentar en esta obra? Ya hablamos de este elemento cultural, claro. y lo vamos a retomar más adelante, claro que sí, pero para ir contextualizando la obra como tal, ¿podrías describirnos la motivación y lo que quisieras que nosotros interpretáramos de ella? Sí, bueno, el proyecto, como te decía, siempre tuve un interés por el cuerpo de la mujer y siempre tuve ese enfoque de hacer una conexión con la naturaleza y el cuerpo de la mujer, ¿no? Esa conexión, entonces siempre me interesó cómo hacerlo en un espacio, no en un espacio como una sala o una casa o un interior, ¿no? Sino siempre hacerlo de una manera como tal, ¿no? Natural, el cuerpo desnudo en la naturaleza, la conexión del agua con el cuerpo, la piel del agua con el cuerpo. Entonces, por eso está titulado así, la piel del agua, ¿no? Por esa conexión, esa fusión que hay de cómo esa agua cubre el cuerpo, pero a la vez lo tapa, pero no lo tapa. Como esa realidad que nosotros vemos, que el hecho de taparse y de no mostrar porque es malo, pero a la vez sí lo estamos mostrando, pero de una manera poética, no vulgar, no pornográfica, porque vemos que el cuerpo es algo hermoso, ¿no? O sea, que es, si lo vemos en el plano, cómo se pintaban a las mujeres antes, ¿no? Vemos que hay belleza ahí, que hay algo hermoso, ¿no? Pero, ¿por qué no mostrarlo desde la fotografía también en ese mismo plano? Y a verlo desde el punto de la violencia, ¿no? De si nos vamos al tema de cómo el cuerpo se ve actualmente en nuestra sociedad, el cuerpo de la mujer. Porque para mí hubiera sido fácil mostrar, claro, o sea, hay mucho machismo, hay mucho tabú con este tema de por qué la mujer enseña, por qué la mujer muestra su cuerpo, pero todos sabemos que aunque veamos ese cuerpo hermoso ahí en el agua, sin mutilaciones, sin golpes, es como esa metáfora de está el cuerpo desnudo, lo estamos viendo, ¿no? Pero también sabemos que ese cuerpo que está ahí sufre de acoso, sufre de violaciones, sufre de infinidad de cosas, ¿no? De cualquier tipo de violencia que pueda suceder, independientemente del tipo de mujer. Y no hablo de la parte estética porque a mí no me interesaba mostrar el cuerpo perfecto, sino mostrar el cuerpo como tal, como está, o sea, el cuerpo de la mujer como está, con sus cicatrices, con sus heridas. No se ven claramente, pero ahí están. Entonces, darle ese giro, ¿no? De mostrar este cuerpo que también sufre, o sea, el cuerpo, ver la mujer, ¿no? Es un cuerpo que sufre, pero no quiero mostrar esa violencia, porque es como darle otra mirada, o sea, de que es un cuerpo que es violado, que es acosado y de todo lo que querramos imaginar, pero no es esa realidad que me interesa mostrar, sino darle el giro de que el cuerpo como tal hay que verlo con otra mirada, ¿no? De esa mirada de que el cuerpo se debe respetar, o sea, es una obra artística, ¿no? Al verlo ahí, al verlo naturalmente, ver a una mujer desnuda, ¿por qué voy a irrespetarlo, no?
Claro. Entonces esa violencia que ha existido por décadas y cómo se ha venido viendo el cuerpo y cómo se ve a la mujer, que aunque esté con ropa, siempre es así. Esté desnuda o esté con ropa, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no verlo desde otra mirada? ¿Por qué no vemos, por qué no nos educamos a ver el cuerpo y a respetarlo como es? O sea, entonces, es esa contradicción que existe, ¿no? En esta sociedad que para mí es también de doble moral. Claro. Porque vemos nosotros cómo se ven desnudos en la televisión, en las redes sociales, En las canciones. en las canciones y en todo en general. Y que por lo mismo, ¿no? O sea, porque ya en nuestra sociedad, en nuestra actualidad, hay mucha gente que ve el cuerpo, o sea, que ya muestra su cuerpo y lo ve normal. Y qué bien que se eduquen en esa área, ¿no? De que digan, ya es normal poder mostrar mi cuerpo y lo voy a hacer porque quiero mostrarlo. Pero saben que se están exponiendo a lo que pueda pasar, ¿no? A las críticas, a todo lo que suceda. Entonces para mí es como, yo sí puedo ver el cuerpo desnudo y puedo morbosearlo, pero no permito que mi hijo vea esas fotos. Porque no es mayor de edad. Porque no es mayor de edad, porque él no puede, no está apto para eso. Pero si nosotros como padres educamos a nuestros hijos y les enseñamos que el cuerpo de la mujer no debe de verse de la manera en cómo otros la están viendo, sino de una manera educada y respetuosa, ¿no? De educar a la gente a su mirada, a este tipo de fotos. O sea, son fotos que pueden ver una pintura, pero no se sienten tan impactados como cuando ven la foto como es, ¿no? El cuerpo como es la realidad. Entonces, ¿por qué no educar y mostrar a estos niños, a estos jóvenes? Porque si nosotros lo hacemos, ellos van a cambiar su forma de ver. Ellos van a crecer con un pensamiento diferente hacia cómo veo el cuerpo de la mujer, el respeto que voy a tener por el cuerpo de la mujer. Entonces, si yo vengo y de entrada pongo ese límite y esa barrera y digo, no puede, pero yo sí puedo. Y yo sí puedo morbosear y yo hago todo lo que quiero. Entonces, hay una contradicción ahí que se cuestiona, pero a la vez yo lo hago. Es correcto, mira que Sí. ahí hay una cosa muy importante de remarcar, y es que todo aquello que es negado produce un interés. Claro. Y el cuerpo humano es negado. O sea, ver desnudo o hablar de la desnudez es un tema tabú en nuestra sociedad, a tal grado de que de pronto empezamos a criticar o hablamos mal de las personas que se dedican a la expresión a través del desnudo. Y ahí es donde podemos ver que a los jóvenes se les dice, no, está malo ver personas desnudas. Ah, pero con poca ropa, que no dejan nada a la imaginación. Claro. Está bien, es correcto, es lo que está en televisión. Eso es con lo que nos bombardean y nos bombardearon a nosotros desde pequeños. Claro. Mira que, pues sí, de alguna u otra manera todos bailamos perreque hoy en día, pero de pronto en los videos que se exponían allá por los 2000 realmente eran subidos de tono. Claro. Y ahora, haciendo la comparación con esto de los desnudos en el arte, ahí sí produce pudor, ahí sí produce un elemento negativo para la sociedad. Qué complicado. Sí, la verdad que es un tema súper complejo. Y por eso es importante que el artista pueda tener, pueda abordar estos temas porque es necesario hacerlo. O sea, si no lo hacemos, ¿quién más los hace? Es correcto. O sea, si no lo abordamos y hablamos sobre esto a través del arte, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, yo no puedo limitarme ni pensar en que voy a recibir cuestionamientos y me van a decir, uy, ¿viste las fotos que Daniela exhibió? ¿Viste que vulgares? ¿O viste que no sé qué? Porque la gente siempre va a cuestionar. Y está bien, me encanta que lo hagan porque ahí me doy cuenta cómo está pensando la población. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su forma de pensar actualmente? Y me doy cuenta que sí, estamos súper, como vivimos con tantos prejuicios. Pero mira que también es importante lo que vos decís, más allá del juicio que emita la gente, hablarlo. Hablarlo. Porque sin duda en cualquier lugar del mundo en el que se comenzó a hacer arte y que de pronto es una forma de arte disruptiva, generó este discurso. Pero lo tuvieron varios años antes. La cosa es que nosotros, al no producir este tipo de arte, de producción, nos está tocando ahora esta discusión. Claro, entonces eso es interesante porque sacamos eso que la gente no quiere ver, pero lo ve. O sea, es como decir, véanlo, aquí está. Aunque no quieran verlo, pero lo ven.
O sea, ustedes lo ven a diario, ven mujeres desnudas, ven pornografía, ven un montón de cosas, pero no quieren ver el cuerpo con respeto y como debe ser, porque están pensando que el cuerpo es un objeto, lo ven como un objeto sexual, lo han sexualizado tanto que no lo ven con esa mirada artística que tengo yo, que tienen otros artistas, porque no quieren verlo desde ese punto, porque no se les ha educado, no se les ha enseñado que el cuerpo de la mujer no es como ellos lo están viendo. Entonces educarlos y decirles el cuerpo de la mujer es un templo, o sea, es un cuerpo que merece respeto, así como todos los cuerpos, como el cuerpo del hombre también. Pero el cuerpo del hombre no se ve no se ve como el cuerpo de la mujer, o sea, hay un doble discurso ahí que es súper interesante también, porque el cuerpo del hombre no se ve con ese morbo como se ve el de la mujer, ¿no? O sea, o yo no he visto, o sea, no sé, ¿verdad? Sí puede pasar o puede que haya pasado de que al hombre se le morbosea en la calle y se le digan cosas, pero ¿por qué no es, o sea, por qué eso no se por qué no se cuestiona el hecho de de que el cuerpo de la mujer sí, pero el hombre no? Es que también tenés que ver algo, o sea, bueno, no sé, yo estoy diciendo aquí, ahorita voy a decir sandeces, perdóname, pero por ejemplo, es que el cuerpo del hombre, pienso que, ¿cuál es la característica masculina hoy en día? Tener panza, estar gordito. Claro. Pero por ejemplo, imagínate aquí pasa Henry Cavill y de pronto, o sea, hasta los hombres lo sabrosean, pues existe eso hoy en día. Entonces, sí, pero históricamente el cuerpo de la mujer ha sido una cosa que se ha debatido y se ha utilizado de alguna u otra manera para el morbo de la sociedad. Yo espero realmente que este tipo de obras se vuelvan más comunes, porque creo que en nuestro trópico, en nuestro medio es necesario empezar a ver este tipo de expresión artística para normalizar de alguna u otra manera el cuerpo humano dentro de la visión del ser humano y no verlo como aquel elemento privado, o sea, me refiero así como prohibido más bien, claro, prohibido. Que produce ese interés que en algún momento desemboca en el morbo. Igual que el alcohol, por ejemplo, se bloquea el alcohol, y no estoy diciendo que deberíamos de darle alcohol a los niños, no, claro. Sino que el alcohol es libre de consumo a partir de los 18 años. Y de pronto muchos jóvenes a partir de los 18 años experimentan esa primavera del alcohol en el que de pronto empiezan a acabarse todo el alcohol que pueden, como que si el alcohol fuera el enemigo número uno o el enemigo público. Entonces producen estas no adicciones, sino que estas fijaciones. Producen estas fijaciones. Igual sucede con el cuerpo humano. Cuando no normalizamos el discurso de la educación sexual, cuando no hablamos sobre la importancia y el respeto al cuerpo humano y al cuerpo ajeno, entonces ahí vemos que tenemos unas sociedades muy, ¿qué podría decir?, muy morbosas al respecto. Claro, sí, es que por esa misma razón es que la gente no ve el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer, como con ese respeto, porque como no se las ha educado y no se las ha enseñado desde pequeños a que el cuerpo se debe de respetar y no se debe de ver con ese morbo, entonces por esa razón es que la gente piensa como piensa actualmente, ¿no? Porque como de niños no se les dijo, usted tiene que ver el cuerpo de la mujer con respeto, no debe de ser morboso, no debe de decir esto, no debe de tocar, no debe de acosar, no debe de decir esto, o sea, entonces como no se enseña eso, entonces claro, por eso hay tantos violadores y tantos acosadores en la actualidad, ¿no? O sea, y por eso hay tanto irrespeto hacia el cuerpo de la mujer, que no te puedes poner una minifalda o un short y salir a la calle porque, Dios mío. Sí. O sea, es como, wow, como algo nuevo, algo, o sea, como que es un fenómeno extraño que está sucediendo y vos no podés, o sea, te sentís como, no puedo, o sea, yo no puedo, o sea, como yo, hablando de mí, cuando yo uso ropa corta, estoy expuesta a eso. Al acoso. Al acoso, o sea, si yo saliera solo con bra y un short a la calle, Dios mío. Entonces, claro, hay momentos para vestirse de una manera y hay momentos para vestirse de otra, ¿no? Dependiendo del contexto. Pero independientemente de eso, del contexto, de lo que sea, si yo uso algo corto o si yo quiero andar sin camisa, por así decirlo, ¿no? Debería verse como algo normal, pero no es así. O sea, no podemos asumir que es así y no podemos pensar en que
que podemos hacerlo. O sea, podemos hacerlo, pero sabemos a lo que nos exponemos. Claro. Y no lo hacemos y no es nuestra culpa. O sea, porque mucha gente puede decir, es culpa de ella por vestirse de esa manera. Es culpa de ella por andar así. Entonces, para mí, o sea, no es culpa de las mujeres. Es culpa de esa educación que no se les dio a esos niños en el momento que tenían que darse. Y por eso esos niños se convirtieron en unos viejos vulgares, viejos verdes vulgares. Entonces no respetan el cuerpo porque no se les enseñó a respetarlo. Entonces no es culpa. Claro, es culpa de la mujer cuando no educa a su hijo también. Porque no lo está educando a que el cuerpo se debe de respetar. Entonces también la mujer influye en esa parte, en la educación, ¿verdad? Si no educaste a tu hijo para que respete el cuerpo, entonces no puedes cuestionar eso, ¿no? Si no lo hiciste tú, o sea, desde antes. Claro. Entonces sí, es un tema interesante y es muy largo. Y todavía y estamos en pañales en nuestra región. Así es. Bueno, Daniela, vamos a ir terminando ya la entrevista y solo tengo unas preguntas más que hacerte. Y me gustaría comenzar con esta. Quizás de las últimas dos preguntas serían, ¿qué te gustaría decirle a nuestra audiencia con respecto al trabajo de la fotografía como una forma de expresión artística, social, política, corporal, de cualquier forma de expresión? ¿Qué te gustaría decirles? Bueno, primero quiero decir que para mí es, como hablábamos, ¿no? De que la fotografía merece un lugar. Y empezando por ahí, el artista, el fotógrafo, el que quiere dedicarse a esto, debe de verlo como siempre lo he dicho, ¿no? Con esa pasión y esa formalidad y ese profesionalismo. De que si queremos que la fotografía tenga un lugar en nuestro mundo, en nuestro país, donde estemos, debemos de empezar por ahí, darle un lugar, el lugar que merece. Y también trabajar esos temas, no trabajarlos no porque quiero quedar bien o porque quiero estar a la moda. El proyecto que hagamos tiene siempre que tener esa conexión no solo con lo que pensamos, no solo con lo que nosotros queremos decir, sino como nosotros llevamos estos temas porque queremos también ver un cambio, porque estas interpretaciones que tenemos del mundo no solo las queremos, no solo me quiero sentir bien por lo que hago, sino también porque voy a pensar que esto va a crear un impacto en lo que estoy haciendo, porque esto que estoy haciendo va a cambiar una realidad. Sabemos que no es fácil y que es un proceso largo y que a veces nos desesperamos porque queremos hacerlo ya y tenerlo ya, pero esto no es así. O sea, cuando trabajamos en los proyectos pueden durar muchos años, pueden durar mucho tiempo, pero esos proyectos cuando ya salen nos damos cuenta que pueden marcar la historia, pueden decirnos tantas cosas y pueden conectar también esas conexiones que se crean a partir de lo que hacemos y esas reflexiones que surgen a partir de lo que hacemos, que es una manera interesante de cómo nosotros, así como un escritor cuando escribe su libro, como cuando un músico crea su canción o cuando ejecuta un instrumento, de cómo todo esto llega a esta realidad, o sea, a esto que vivimos y se conecta con lo que hacemos, que todo está conectado, ¿no? Cuando creamos algo, cuando algo no existe, cuando pensamos algo, con el hecho de pensarlo y llevarlo a una realidad y que esa realidad pueda verse, ¿no? O sea, que esas fotografías que se pensaron en algún momento o que las imaginé y que dije yo quiero trabajar en este proyecto y eso se materializa, así las ideas, así como cuando escribimos un libro, las palabras se materializan y se convierten en un objeto artístico, ¿no? Así como las ideas en un artista que cuando vos las pensás, están ahí en tu cabeza, pero si no las ejecutás, pues nunca se van a hacer realidad, simplemente se van a quedar ahí, en tu cabeza, en tu memoria. Es bueno siempre, por eso, escribir lo que pensamos y iniciar, ¿no? Poner primero, o sea, darle un inicio, pensar, o sea, esto va a ser un proyecto, pero si no inicio, si no empiezo por algo, pues no va a hacerse realidad, ¿no? Entonces, para mí, las personas que quieran dedicarse a esto, a la fotografía, si toman foto con su celular y dicen, me interesa la foto y hay inquietudes por la fotografía, pienso que está bien, que es un buen inicio,
es un buen inicio si toman fotos con celulares, que he visto muy buenos fotógrafos de celular, pero hay una disciplina y hay también un enfoque de lo que se quiere. Entonces, no es solo tomar fotos, sino también es pensar en que esto se va a hacer realidad, que esto yo lo voy a llevar a un plano diferente, no me voy a quedar solo como fotógrafo de redes sociales y tomando fotos en el celular, sino que realmente esto va a crear un impacto y va a tener un sentido, porque lo estoy haciendo, porque tengo un enfoque, porque esto es lo que quiero y porque eso es lo que me hace sentir bien. Ok, muy bien. Daniela, ¿cuáles son tus proyectos futuros? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué tienes en mente? Bueno, actualmente estoy trabajando en un proyecto sobre el cabello garífuna. ¿Sobre él? El cabello garífuna. En Honduras, Ok. en Honduras hay comunidades garífunas. Sí. Estas comunidades están en el norte del país y son comunidades que tienen su historia, ¿no? Y su cultura como tal. O sea, ellos tienen su cultura, sus creencias, su estilo de vida, y eso a mí me encanta porque es otra cultura. Y me encanta poder conocer y explorar cómo se vive y todo lo que ha pasado históricamente con ellos. Entonces este proyecto del cabello garífuna consiste en eso, ¿no? Habla del cabello garífuna. No es ese el título, pero ese es el tema. Okay. Esa es la temática, hablar sobre el cabello de ellos. El cabello de ellos tiene mucha historia y a mí siempre me llamó la atención por el hecho de lo que sucedió en la época de la esclavitud, ¿no? En ese tiempo de lo que pasaba. Entonces, investigando, me puse a leer algunos textos y me di cuenta de que el tema del cabello garífuna es un tema muy interesante, no solo porque aborda la historia, sino también el hecho de que es una realidad que viven las personas con su cabello, ¿no? Que es un tema difícil, complejo de manejar y doloroso. De hecho, sí, yo había leído en un libro que hablaba sobre la historia afrodescendiente en América. Y es sobre cómo el pelo, no sé si será la situación, pero la posición del pelo, o sea, ciertos peinados, hablaban de ciertas, o sea, tenían como un lenguaje. Transmitían, por ejemplo, ciertos peinados, decían estoy en disposición de escapar, de irme, de escapar, exactamente. Entonces, sí, eran los mapas. Los peinados que ellos hacían eran los mapas que se hacían cuando ellos tenían que moverse de un lugar a otro. No tenían una forma de dónde escribir, entonces usaban sus cabezas como mapas. Entonces ellos sabían dónde dirigirse, eso era su mapa. Entonces, para mí, desde ahí, o sea, saber eso es tan valioso. Y también el hecho de saber que esos peinados también eran una forma de supervivencia, ¿no? Claro. De que metían en sus colochitos, en sus trenzas, semillas. Y cuando guardaban sus semillas y se trasladaban a otro lugar, sembraban esas semillas. Y para poder sobrevivir, porque se movían de un lugar a otro, ¿no? Entonces, las semillas ahí ya las llevaban con ellos. Entonces, eso para mí es tan interesante, ¿no? El hecho de saber que esto ha sido histórico, que el cabello tuvo una función, ¿no? En esa época. Y cómo se ha venido trabajando y evolucionando, las modas, los cambios que han habido, todo eso. Y también en un tema interesante que me encanta es el tema tan maternal de ese momento en el que la mamá peina a su hija y todo esto. Entonces es una serie de fotografías que abarcan todo esto, que abordan esto. Entonces todo empezó en un salón de belleza. Interesante. Sí, entonces este proyecto pues se va a exhibir el próximo año y ahí lo vamos a mandar para que lo vean. Perfecto. Bueno, Daniela, qué interesante entrevista, la verdad, te agradezco muchísimo el tiempo, esto ha sido extenso, pero muy bonito. Creo que la fotografía, creo que es algo de lo que se tiene que hablar también. Sí. Y también se tiene que razonar. Hoy que vivimos en esta época en la que 7.000 fotografías en el teléfono es lo mínimo que cargamos, creo que también es momento de reflexionar sobre la fotografía y la importancia que tiene. Hay temas que se nos quedaron pendientes, como hay mucho de esto del periodismo, digamos que de teléfono que existe hoy en día, o la propia relación que tenemos nosotros con la fotografía y la política como tal. Entonces, son temas que están pendientes y que espero que más adelante podamos desarrollarlos. Claro, con todo gusto. Gracias. Daniela, ¿cuáles son tus redes?
¿Cómo te encuentran? Bueno, mi red social donde subo mis fotografías de mi trabajo, de lo que estoy haciendo es Foros 96 Lozano, y mi perfil personal es de Lozano 29. Ok. Ujú. Bueno, ahí Entonces estamos. ahí Entonces. pueden seguirme y ver mis fotos. Ok. Sí, Bueno, Daniela, gracias. muchas gracias a Ha ti. sido un gusto, un placer. La verdad que primera vez que estoy aquí. Bueno, no es primera vez en El Salvador, pero primera vez que me hacen una entrevista aquí en El Salvador. Ok, ok, bueno. Me llevo el récord entonces. Sí, sí. Interesante estuvo. Gracias. Gracias, Daniela. Y nos escuchamos pronto. Gracias. Hasta luego.